Mi nombre es Matías Trejo Tadeo y soy parte de este grupo. Mi nombre es David Chávez. Soy Mariana Chancaf. Soy Camila Tresadini. En este caso hemos elegido el tema. Pues bueno, el tema del racismo en la crisis oligarca del Perú de 1930, 1930 a 1960. Pues bueno, empezó de la siguiente manera, ya que los de la élite, de los que tenían poder económico y político, empezaron a gobernar en el país y tuvieron una mentalidad de civilismo. Gracias a ese pensamiento, iniciaron su república aristocrática. Pues bueno, gracias a ese pensamiento tuvieron un pensamiento racista y excluyente a los sectores del pueblo, que serían los serranos, los chinos y los japoneses. Pues bueno, básicamente con ese pensamiento excluyeron a varios de esos sectores que, como mencioné, eran esos tres. Pues bueno, a los serranos se les excluyó porque según ellos no aportaban nada a nuestro país y que iban a detener nuestro progreso para evolucionar al país. Y porque según ellos tenían la cultura india en su sangre y eso no les ayudaba a progresar en el país. A los chinos y japoneses, al principio sí o sí nos ayudaron en el tema económico, eso sí hay que mencionar, pero luego de que vinieron los europeos después de la inmigración, eso cambió completamente y los vieron como gente que no iba a acostumbrarse al país, que no iban a aportar nada, además de que también tenían desconfianza de ellos, ya que en algún momento de la guerra contra Chile, varios chinos y japoneses empezaron a apoyarlos en su causa. Gracias a esos temas del racismo es que esos tres sectores fueron muy perjudicados en esa época. Según la investigación de Diana Vela, el racismo en el Perú durante las décadas de 1940 y 1950 eh, aumentó debido a la gran migración de personas del campo hacia Lima. Muchas familias andinas llegaron a la capital buscando mejores oportunidades, pero al mismo tiempo fueron rechazadas por algunos sectores de la sociedad limeña. La autora explica que parte de la élite limeña veía a los inmigrantes andinos como una amenaza para los espacios exclusivos que tenía para ciertos sectores o grupos sociales. Por eso empezaron a aparecer dramas de exclusión, como la frase "se reserva el derecho de admisión", que era usada para las personas que eran pues juzgadas por su apariencia, por su forma de hablar y por su lugar de origen. Además, muchos migrantes andinos eran relacionados injustamente con la pobreza y la falta de educación, y sobre todo la suciedad, lo que hizo que se refuercen mucho más los prejuicios raciales y sociales en Lima. Esto provocó que varias personas indígenas y provincianas fueran marginadas y tuvieran dificultades para integrarse completamente a la ciudad. En conclusión, el racismo no solo afectaba la convivencia entre las personas, sino que también afectaba las oportunidades que tenían los migrantes andinos para progresar y ser aceptados dentro de la sociedad limeña. Asimismo, según Martínez Benavides, las desigualdades sociales y educativas en el Perú afectan principalmente a las poblaciones andinas y a los sectores más pobres. El autor explica que muchas personas que venían de zonas rurales no tenían las mismas oportunidades de educación o trabajo, lo que hacía muchísimo más difícil que pudieran mejorar su calidad de vida. Esto demuestra que la discriminación hacia los migrantes andinos no solamente se veía de forma en la que eran tratados por otras personas, sino también en las oportunidades que tenían dentro de la sociedad. Muchas veces eran excluidos o vistos como inferiores, no solamente por su origen, sino también por su forma de hablar y por último sus costumbres. Como fuente primaria, presentamos una fotografía histórica sobre las primeras barriadas durante la década 1940, obtenida del Archivo Histórico del Comercio. En la imagen se puede observar cómo muchas familias migrantes tuvieron que establecerse en zonas precarias debido a la falta de oportunidades y a la exclusión social que existía en esa época.
En conjunto, estas evidencias permiten entender que el racismo hacia los inmigrantes andinos fue un problema que afectó distintos aspectos de su vida, como la educación, la integración social y las oportunidades de progreso aquí en Lima. Y podemos decir que sí, a modo de conclusión se siguen presenciando actos de racismo y discriminación hacia los grupos inmigrantes indígenas, pero con un poquito mayor control de parte del Estado. Sin embargo, según la plataforma del Estado peruano, hasta febrero 2026 se han registrado 1.398 denuncias por discriminación étnica racial, sobre todo en lugares y espacios públicos. Esto también podemos verlo en la sección 3 del punto 1, en que mencionamos que la oligarquía solía excluir de sus grupos concurridos a los inmigrantes indígenas por no hacer su mismo estatus y por verlos a ellos como inferiores. Esto podemos verlo en que no se da el mismo trato ni la atención aunque se quiera, y también no se respetan los mismos derechos. Por otro lado, podemos ver que también el apodo cholo se ha normalizado mucho al referirse a alguien con tez tal vez negra o también a estos grupos y al momento de no saber su nombre y uno quiera referirse a ellos como tal. También podemos ver que los prejuicios se crean rápidamente al ver las características físicas o costumbres provenientes de su lugar de origen. Eso podemos verlo en un caso reciente del expresidente Pedro Castillo, en que durante todo su mandato se ha sido tachado, discriminado y objeto de burla por usar su gorro, por sus discursos, por su forma de expresarse, por sus ponchos. También en las protestas utilizaban mucho unos carteles donde había un burro con su gorro. Según Omar Coronel, el profesor de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, menciona que aunque sus argumentos tenían fundamento, no se justifica para nada el tono y los adjetivos que usaban, que eran propiamente de racismo y pues tremendamente de hipocresía.